Bienvenidos, queridos espectadores, a un viaje que les helará la sangre y los mantendrá despiertos durante muchas noches. Lo que están a punto de escuchar no proviene de la imaginación de ningún escritor de ficción. No nació en las páginas de una novela gótica ni en el guión de una película de Hollywood. Estas son historias reales, documentadas por autoridades policiales, investigadas por detectives profesionales y periodistas durante décadas, y lo más perturbador de todo, ninguna de ellas ha sido resuelta. Imaginen por un momento que compran la casa de sus sueños, el lugar donde planean criar a sus hijos y envejecer junto a su familia, solo para descubrir que alguien los observa, conoce cada movimiento que hacen, sabe cuántos hijos tienen y en qué habitaciones duermen. Imaginen recibir cartas que revelan sus secretos más oscuros, amenazas escritas por una mano desconocida que parece conocerlos mejor que ustedes mismos. Imaginen despertar en mitad de la noche sintiendo un olor extraño que los paraliza, mientras una sombra se desvanece en la oscuridad antes de que puedan gritar pidiendo ayuda. Las estadísticas son escalofriantes. Según datos del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, aproximadamente el 40% de los homicidios cometidos en ese país nunca se resuelven. Esto significa que cada año miles de asesinos caminan libres entre nosotros, comprando en los mismos supermercados, sentándose en los mismos restaurantes, quizás incluso viviendo en la casa de al lado. En Noruega, uno de los países considerados más seguros del mundo, existe un caso que ha desafiado a los mejores investigadores durante más de 50 años. En Brasil, 2 hombres murieron en circunstancias tan extrañas que ni la ciencia ni la policía han podido explicar qué les sucedió. Lo que hace verdaderamente aterrador a estos 5 casos no es solo la naturaleza de los crímenes o los misterios que encierran, sino el hecho de que representan una verdad incómoda que preferimos ignorar. Hay preguntas que simplemente no tienen respuesta. Hay depredadores que nunca son capturados. Hay secretos que se llevan a la tumba sin que nadie logre descifrarlos. Cada expediente que les presentaré esta noche permanece abierto en algún archivo policial, esperando ese fragmento de información que quizás nunca llegue. Prepárense para conocer al vigilante que aterrorizó a una familia desde las sombras, al escritor anónimo que destruyó vidas con sus cartas envenenadas, a la mujer sin rostro ni nombre que apareció calcinada en un valle noruego, a los técnicos brasileños que murieron buscando contactar con algo más allá de nuestra comprensión, y al fantasma gaseador que paralizó a todo un pueblo estadounidense en plena década de los 40. Antes de continuar, les pido algo muy importante. Si disfrutan de este tipo de contenido, si quieren que sigamos investigando los casos más escalofriantes y misteriosos del mundo, necesito que presionen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún video. Denle like a este contenido, compártanlo con ese amigo o familiar que ama los misterios sin resolver y déjenme en los comentarios desde qué país o ciudad nos están viendo esta noche. Quiero saber cuántos valientes hay alrededor del mundo dispuestos a acompañarme en esta travesía por lo desconocido. Si llegamos a 100 likes, les prometo traer más casos como estos. Historias que los harán cuestionar todo lo que creen saber sobre la realidad. Ahora sí, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para lo que viene. En el año 2014, la familia Brodus cumplió el sueño americano de la manera más perfecta posible. Derek y María,
junto con sus 3 hijos, habían encontrado la casa ideal en el exclusivo vecindario de Westfield, Nueva Jersey. La propiedad, ubicada en el número 657 de Boulevard, era una mansión de estilo colonial holandés construida en 1905, con 6 habitaciones, amplios jardines y ese encanto arquitectónico que solo las casas centenarias poseen. El precio de compra fue de $1.300.000, una inversión considerable que representaba años de trabajo duro y ahorro meticuloso. Los Brodus no podían imaginar que estaban a punto de convertirse en protagonistas de una pesadilla que duraría años y que, hasta el día de hoy, no tiene explicación. Todo comenzó apenas 3 días después de cerrar la compra, cuando Derek se acercó al buzón de la nueva propiedad para recoger el correo. Entre las facturas y la publicidad habitual, encontró un sobre sin remitente, escrito a mano con una caligrafía pulcra y deliberada. Lo que leyó en su interior le heló la sangre de una manera que jamás había experimentado. La carta estaba firmada simplemente como El Vigilante, y su contenido era tan perturbador como inexplicable. El autor anónimo afirmaba que su familia había vigilado la casa del número 657 de Boulevard durante generaciones, pasando la responsabilidad de padre a hijo, como si se tratara de una sagrada tradición familiar. Ahora, escribía el vigilante, era su turno de asumir ese deber ancestral. Las palabras que seguían eran aún más escalofriantes. El vigilante preguntaba directamente por los 3 hijos de la familia, utilizando un lenguaje que oscilaba entre lo paternal y lo depredador. Quería saber si habían encontrado ya lo que había dentro de las paredes de la casa, haciendo referencia a secretos ocultos en la estructura centenaria. Mencionaba que la casa necesitaba sangre joven, que las paredes ansiaban ser llenadas con la energía de los niños. La carta terminaba con una advertencia velada. El vigilante estaría observando, siempre observando, esperando pacientemente mientras la familia se instalaba en lo que él consideraba su territorio. Derek Brodus contactó inmediatamente a la policía de Westfield, quienes tomaron nota de la denuncia, pero no encontraron evidencia suficiente para abrir una investigación formal. Después de todo, razonaron los oficiales. Se trataba solo de una carta extraña, posiblemente la broma de mal gusto de algún vecino resentido o un adolescente con demasiado tiempo libre. Los detectives sugirieron que probablemente no volverían a saber del misterioso remitente. Estaban completamente equivocados. En las semanas siguientes llegaron más cartas, cada una más inquietante que la anterior, cada una demostrando un conocimiento íntimo de los movimientos de la familia que resultaba imposible de explicar. La segunda carta llegó aproximadamente 2 semanas después de la primera, y su contenido demostró que el vigilante no estaba bromeando. El autor describía con precisión aterradora los trabajos de renovación que la familia había comenzado en la casa, mencionando específicamente qué habitaciones estaban siendo modificadas y qué tipo de cambios se estaban realizando. Preguntaba por qué habían pintado el cuarto de juegos de un color diferente. Cuestionaba las decisiones de decoración como si tuviera derecho a opinar sobre ellas. Lo más perturbador fue cuando mencionó haber visto a los niños jugando en el jardín trasero, describiendo la ropa que llevaban puesta ese día específico. El vigilante no solo conocía la casa, estaba vigilando activamente a sus habitantes.
La policía intensificó sus esfuerzos tras esta segunda carta, instalando cámaras de vigilancia alrededor de la propiedad y realizando patrullas regulares por el vecindario. Investigadores especializados analizaron el papel, la tinta y la caligrafía de las cartas, buscando cualquier pista que pudiera conducir al autor. Se entrevistó a docenas de vecinos, muchos de los cuales habían vivido en la zona durante décadas y conocían la historia de la casa y sus anteriores propietarios. Nadie admitió saber nada sobre el vigilante. Nadie recordaba haber escuchado jamás sobre una tradición familiar de observar la propiedad. Sin embargo, surgieron datos interesantes. La casa había cambiado de manos varias veces durante el siglo XX, y al menos 2 familias anteriores habían reportado experiencias extrañas durante su residencia. Los Brodus, aterrorizados por la situación, tomaron la difícil decisión de no mudarse a la casa. Habían invertido todos sus ahorros en la propiedad y ahora se encontraban pagando 2 hipotecas simultáneamente. Una situación financiera insostenible que los llevó al borde de la bancarrota. Intentaron vender la casa, pero la noticia del vigilante se había filtrado a los medios locales y ningún comprador potencial quería adquirir una propiedad maldita por semejante acosador. Intentaron alquilarla, pero los inquilinos huían tras recibir sus propias cartas del misterioso observador. La pesadilla parecía no tener fin, y con cada mes que pasaba, la situación empeoraba. Las teorías sobre la identidad del vigilante se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Algunos investigadores aficionados señalaron a los antiguos propietarios de la casa, una pareja de ancianos que habían vivido allí durante más de 20 años antes de venderla a los Brodus. Otros sospechaban de un vecino específico, cuya propiedad tenía vista directa a la mansión del número 657. Hubo incluso quienes sugirieron que el propio Derek Brodus podría ser el autor de las cartas, un elaborado fraude de seguros o una estratagema para salir de una mala inversión inmobiliaria. Esta última teoría fue investigada exhaustivamente por la policía, que finalmente descartó a los Brodus como sospechosos tras someterlos a múltiples pruebas y análisis. En total, la familia recibió 4 cartas confirmadas del vigilante entre los años 2014 y 2017. Aunque existen reportes de comunicaciones adicionales que nunca fueron reveladas públicamente. Cada carta mantenía el mismo tono amenazante y conocedor. Cada una demostraba que el autor seguía vigilando la propiedad sin importar las medidas de seguridad implementadas. La policía de Westfield dedicó cientos de horas de investigación al caso, consultó con expertos del FBI en perfiles criminales, analizó más de 1000 muestras de ADN recolectadas en el vecindario, todo sin resultado alguno. El vigilante parecía ser un fantasma, invisible e intocable. La historia de los Brodus alcanzó notoriedad nacional cuando fue publicada en un extenso artículo de la revista New York Magazine en el año 2018. El caso inspiró una adaptación televisiva producida por el servicio de streaming Netflix, que dramatizó los eventos y añadió elementos ficticios para aumentar el suspenso. Sin embargo, la realidad supera cualquier ficción. Al momento de escribir estas palabras, el caso del vigilante de Westfield permanece oficialmente abierto. Los Brodus finalmente lograron vender la casa en el año 2019, supuestamente con una pérdida de varios cientos de miles de dólares respecto al precio original de compra. Los nuevos propietarios, cuya identidad se mantiene en secreto,
Demolieron parcialmente la estructura y realizaron renovaciones masivas, quizás intentando borrar cualquier rastro de la presencia del vigilante. Nadie sabe si las cartas han continuado, y nadie sabe si el observador de Westfield sigue ahí afuera, esperando pacientemente a su próxima víctima. La pequeña ciudad de Circleville, en el estado de Ohio, Estados Unidos, albergaba en la década de los 70 a poco más de 12,000 habitantes que vivían la típica existencia tranquila del medio oeste americano. Todos se conocían. Los vecinos saludaban amablemente por las mañanas. Los niños jugaban en las calles sin temor. Y los secretos, los secretos eran difíciles de mantener en una comunidad tan unida. Fue precisamente esta intimidad la que convirtió a Circleville en el escenario perfecto para uno de los casos de acoso epistolar más prolongados y perturbadores de la historia criminal estadounidense. Durante más de una década, un escritor anónimo aterrorizó a los residentes con cartas que revelaban sus secretos más oscuros, destruyendo matrimonios, carreras y vidas en el proceso. Las primeras cartas comenzaron a circular en el año 1976, aunque la fecha exacta nunca fue determinada con precisión. Los destinatarios iniciales fueron funcionarios públicos locales, políticos menores y figuras prominentes de la comunidad. Las misivas contenían acusaciones detalladas sobre aventuras amorosas, negocios turbios y comportamientos escandalosos que, de ser ciertos, arruinarían la reputación de los acusados. Lo más perturbador no era solo el contenido de las cartas, sino la precisión de la información. El escritor conocía direcciones exactas, horarios de trabajo, nombres de familiares y detalles que solo alguien muy cercano a las víctimas podría conocer. Algunas cartas incluían fechas específicas de encuentros clandestinos, descripciones de vehículos estacionados en lugares comprometedores y referencias a conversaciones privadas. Mary Gillespie, una supervisora del distrito escolar local, se convirtió en el objetivo principal del escritor de Circleville a partir de 1977. Las cartas que recibió la acusaban de mantener una relación extramarital con el superintendente de escuelas Gordon Massey, un hombre casado y respetado en la comunidad. Estas acusaciones no eran completamente infundadas. Posteriormente se confirmaría que Mary y Gordon efectivamente habían tenido un romance secreto. Sin embargo, lo que aterrorizaba a Mary no era la revelación del affair, sino la cantidad de detalles específicos que el escritor conocía. La hora exacta en que ella llegaba a casa de Gordon, la ruta que tomaba para evitar ser vista, incluso las palabras que supuestamente se decían en la intimidad. El esposo de Mary, Ron Gillespie, también comenzó a recibir cartas anónimas que le informaban sobre la infidelidad de su esposa, con detalles cada vez más gráficos y humillantes. El escritor demandaba que Ron confrontara a su esposa y terminara su matrimonio, amenazando con revelar el escándalo a toda la comunidad si no actuaba. Ron, un hombre de carácter fuerte que trabajaba como supervisor en la planta de Anheuser-Busch, decidió no ceder ante las amenazas. En cambio, comenzó su propia investigación para descubrir la identidad del autor. Rastreó los matasellos de las cartas, analizó la caligrafía, interrogó a vecinos y amigos buscando pistas. Su determinación por encontrar al acosador se convirtió en una obsesión que consumía cada momento de su tiempo libre. La tragedia golpeó a la familia Gillespie el 19 de agosto de 1977. Esa noche, Ron recibió una llamada telefónica cuyo contenido nunca fue revelado,
pero que lo impulsó a salir precipitadamente de su casa armado con su pistola calibre 22. Condujo a alta velocidad por las carreteras rurales del condado de Pickaway, aparentemente persiguiendo a alguien o dirigiéndose a un encuentro específico. Nunca llegó a su destino. Su camioneta se salió del camino y se estrelló contra un árbol, matándolo instantáneamente. La investigación oficial determinó que Ron había perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad, pero la pistola que llevaba había sido disparada una vez. ¿Contra quién? ¿Por qué? Estas preguntas nunca fueron respondidas. Después de la muerte de Ron, las cartas no solo continuaron, sino que se intensificaron dramáticamente. Mary Gillespie seguía siendo el objetivo principal, pero ahora el escritor expandió su círculo de víctimas para incluir a cualquiera que intentara ayudarla o investigar el caso. Los detectives asignados recibieron amenazas. Los periodistas que cubrían la historia fueron advertidos de alejarse. Incluso los familiares de Mary, que expresaban apoyo público, comenzaron a encontrar sobre sin remitente en sus buzones. El escritor parecía omnisciente, capaz de saber quién hablaba con quién, qué se decía en reuniones privadas, cuáles eran los movimientos de la investigación policial. La paranoia se apoderó de Circleville. Cualquier vecino podía ser el escritor. Cualquier amigo podía estar traicionando confidencias. El caso dio un giro dramático en 1983, cuando Mary Gillespie descubrió un cartel amenazante colocado en un poste cerca de su lugar de trabajo. El letrero contenía fotos suyas y acusaciones sobre su supuesto romance, visible para cualquier transeúnte. Cuando Mary intentó retirar el cartel, descubrió que estaba conectado a una caja que contenía una pistola calibre 22 cargada, aparentemente diseñada para dispararse cuando se manipulara el letrero. La policía desactivó el dispositivo y pudo rastrear el arma hasta su propietario original, Paul Freshour, excuñado de Mary y esposo de su hermana Karen. Paul fue arrestado, juzgado y condenado a entre 7 y 25 años de prisión por intento de asesinato, aunque siempre mantuvo su inocencia. Lo verdaderamente escalofriante ocurrió después de que Paul Freshour fue encarcelado. Las cartas continuaron llegando. Desde su celda en la prisión estatal de Ohio, Paul no tenía acceso a materiales de escritura sin supervisión. No podía enviar correspondencia sin que fuera revisada por las autoridades penitenciarias. Y sin embargo, nuevas cartas del escritor de Circleville seguían apareciendo en buzones de todo el condado. El contenido de estas cartas post-encarcelamiento incluía información sobre eventos actuales que Paul no podía conocer desde prisión, descripciones de cambios en el vecindario y referencias a conversaciones recientes. Para muchos investigadores, esto demostraba que Paul era inocente, o al menos que no actuaba solo. Para otros, simplemente significaba que tenía un cómplice en el exterior. La investigación continuó durante años sin producir resultados concluyentes. Se estima que el escritor de Circleville envió más de 1000 cartas a lo largo de casi 2 décadas, aterrorizando a cientos de residentes y destruyendo innumerables vidas. Expertos grafólogos analizaron las misivas sin poder identificar definitivamente al autor, aunque sus conclusiones sugirieron que podría tratarse de más de una persona escribiendo. El FBI fue consultado en múltiples ocasiones, aplicando técnicas de perfilado criminal y análisis forense que no existían cuando comenzó el caso, todo sin resultado. Las cartas finalmente cesaron a mediados de los años 90,
sin explicación aparente, dejando tras de sí un rastro de misterio y sufrimiento. Paul Fleischhauer fue liberado en 1994 después de cumplir 10 años de condena. Hasta su muerte en el año 2012, mantuvo firmemente su inocencia, insistiendo en que había sido víctima de una conspiración para incriminarlo. Mary Gillespie, quien eventualmente admitió públicamente su romance con Gordon Massey, vivió el resto de su vida bajo la sombra de las cartas, siempre mirando sobre su hombro, siempre preguntándose si el escritor seguía observándola. El caso de las cartas de Circleville permanece oficialmente sin resolver, un recordatorio escalofriante de que hay depredadores que operan en las sombras, utilizando el conocimiento íntimo como arma, destruyendo vidas con palabras escritas en papel ordinario. Quienquiera que fuese el escritor, logró su objetivo de sembrar el caos y el terror, y se llevó su secreto a la tumba sin que nadie pudiera detenerlo. El 29 de noviembre de 1970, un profesor universitario y sus 2 hijas pequeñas realizaban una caminata dominical por el valle de Isdalen, cerca de la ciudad de Bergen, en la costa occidental de Noruega. Este valle remoto, cuyo nombre se traduce literalmente como Valle de Hielo, era conocido por los lugareños como un lugar de belleza natural impresionante, pero también de leyendas oscuras. Según el folclore local, el valle había sido escenario de suicidios y muertes misteriosas durante siglos, ganándose el apodo de Valle de la Muerte entre las generaciones más ancianas. Lo que el profesor y sus hijas descubrieron ese día confirmaría la siniestra reputación del lugar de una manera que nadie podría haber imaginado. Entre las rocas de un área apartada, parcialmente oculto por la vegetación de otoño, yacía el cuerpo carbonizado de una mujer. El cadáver estaba en posición supina, con los brazos extendidos hacia arriba, en lo que algunos investigadores interpretarían posteriormente como una postura defensiva, como si la víctima hubiera intentado protegerse de las llamas que la consumieron. Alrededor del cuerpo, la Odense policía encontró los restos de aproximadamente una docena de pastillas para dormir de la marca Fenemal, una botella vacía de licor y lo que parecían ser los fragmentos quemados de un pasaporte. El olor a gasolina impregnaba la escena, sugiriendo que alguien había acelerado deliberadamente el proceso de combustión. La mujer no portaba ninguna identificación y sus características faciales habían sido destruidas por el fuego de manera tan completa que el reconocimiento visual era imposible. La autopsia reveló datos aún más perturbadores sobre las circunstancias de la muerte. El patólogo forense determinó que la causa oficial era una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono e intoxicación por barbitúricos, pero también encontró evidencia de que la víctima había ingerido entre 50 y 70 pastillas para dormir antes de morir. Esta cantidad era suficiente para causar la muerte por sí sola, lo que planteaba preguntas inquietantes. Si la mujer se había suicidado con las pastillas, ¿por qué también se había quemado? Si alguien la había asesinado, ¿por qué usar tanto veneno como fuego? El nivel de violencia parecía excesivo para un suicidio, pero innecesariamente complejo para un homicidio. Los investigadores quedaron desconcertados desde el primer momento. La policía de Bergen inició una investigación masiva que rápidamente reveló que la mujer había tomado medidas extremas para ocultar su identidad. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas meticulosamente, no solo las etiquetas de marca, sino también las que indicaban el país de fabricación o las instrucciones de lavado.
Las etiquetas de sus cosméticos y productos personales también habían sido removidas. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro en los archivos noruegos ni en las bases de datos de la Interpol disponibles en ese momento. Los fragmentos del pasaporte quemado no proporcionaron información útil sobre su nacionalidad o nombre verdadero. Quienquiera que fuese esta mujer, había trabajado metódicamente para asegurarse de que nadie pudiera identificarla después de su muerte. La investigación se expandió rápidamente cuando la policía descubrió que la mujer había dejado un rastro de identidades falsas a lo largo de Europa, utilizando las pocas pistas disponibles, incluyendo una llave de casillero de estación de tren encontrada cerca del cuerpo. Los detectives localizaron 2 maletas que la víctima había dejado en la estación central de Bergen. El contenido de estas maletas profundizó el misterio en lugar de resolverlo. Ropa de alta calidad, con todas las etiquetas removidas, pelucas de diferentes colores y estilos, gafas con cristales no graduados que aparentemente servían como disfraz, y una colección de cosméticos que sugerían que la mujer cambiaba frecuentemente su apariencia. Entre los objetos encontrados había también un cuaderno con notas codificadas que tomó años descifrar. Cuando finalmente se decodificaron, las notas resultaron ser un registro de viajes, fechas, ciudades y lo que parecían ser nombres de hoteles donde la mujer se había hospedado durante los meses anteriores a su muerte. La lista era asombrosa. Había visitado Stavanger, Trondheim, Oslo, París, Ginebra, Hamburgo y numerosas otras ciudades europeas en un periodo de aproximadamente 9 meses. En cada ubicación se había registrado en hoteles utilizando nombres diferentes y pasaportes de diferentes nacionalidades, incluyendo documentos belgas, alemanes e italianos. Los investigadores rastrearon al menos 8 identidades falsas que la mujer había utilizado, ninguna de las cuales correspondía a una persona real. Los testimonios de personas que habían interactuado con la mujer durante sus viajes pintaban un retrato fascinante, pero contradictorio. Los empleados de hoteles la describían como elegante, reservada y políglota, capaz de hablar fluidamente en alemán, inglés, francés y holandés, aunque con un acento que algunos identificaron como del este de Europa. Un vendedor de una tienda de antigüedades en Bergen recordaba que había mostrado interés particular en mapas militares y documentos históricos. Un camarero en Stavanger afirmó que la había visto reunirse brevemente con un hombre desconocido en el restaurante del hotel. Una reunión que parecía tensa y que terminó abruptamente cuando la mujer notó que estaba siendo observada. Las teorías sobre la identidad y ocupación de la mujer de Isdal se multiplicaron durante las décadas siguientes. La más persistente sugiere que era una espía, posiblemente trabajando para un servicio de inteligencia del bloque oriental durante la Guerra Fría. Noruega, como miembro de la OTAN, con una frontera directa con la Unión Soviética, era un territorio de alto interés estratégico durante los años 70. La base naval de Haakonsvern, cerca de Bergen, albergaba submarinos y equipamiento militar sensible que múltiples agencias de espionaje intentaban monitorear. El comportamiento de la mujer, sus múltiples identidades, sus viajes frecuentes y su aparente entrenamiento en contrainteligencia encajaban perfectamente con el perfil de un agente operativo. Otras teorías propuestas a lo largo de los años incluyen la posibilidad de que fuera una prostituta de alto nivel que atendía a clientes internacionales,
una contrabandista involucrada en el tráfico de objetos de valor, o incluso una sobreviviente del Holocausto que había vivido bajo identidades falsas desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada ni descartada definitivamente. En el año 2017, la policía noruega reabrió oficialmente el caso, utilizando técnicas modernas de ADN y análisis isotópico para intentar determinar el origen geográfico de la víctima. Los resultados preliminares sugirieron que probablemente había nacido en algún lugar de Europa Central o del Este, posiblemente Alemania o una región cercana, pero no proporcionaron una identificación definitiva. 50 años después del descubrimiento del cuerpo, la mujer de Isdal permanece sin nombre, sin rostro reconocible y sin historia conocida. Su tumba en el cementerio de Mollendal en Bergen está marcada simplemente con una cruz de madera, sin fechas ni inscripciones, un recordatorio silencioso de una vida que alguien trabajó muy duro para borrar de la existencia. Los archivos del caso ocupan varios metros de estanterías en los depósitos policiales de Bergen, conteniendo miles de páginas de testimonios, análisis forenses y teorías nunca comprobadas. De vez en cuando, alguien afirma haberla reconocido en una fotografía antigua o haber encontrado nuevas pistas sobre su identidad, pero hasta ahora ninguna de estas afirmaciones ha resistido el escrutinio investigativo. La mujer de Isdal se llevó sus secretos al Valle de Hielo y parece determinada a mantenerlos para siempre. Brasil, agosto de 1966. La ciudad de Niterói, ubicada justo al otro lado de la bahía de Guanabara frente a Río de Janeiro, era entonces una metrópolis vibrante de aproximadamente 300.000 habitantes. El día 20 de ese mes, un joven que buscaba su cometa perdida en las colinas del Morro do Vintem hizo un descubrimiento que desconcertaría a investigadores, científicos y buscadores de lo paranormal durante las décadas siguientes. En una ladera cubierta de vegetación tropical, encontró los cuerpos de dos hombres, vestidos con trajes formales, acostados uno junto al otro en posiciones casi simétricas, usando impermeables a pesar del clima templado. Y lo más extraño de todo, cubriendo sus ojos con máscaras rudimentarias fabricadas con láminas de plomo. Los hombres fueron identificados como Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, técnicos electrónicos de la ciudad de Campos dos Goytacazes, ubicada a aproximadamente 200 kilómetros al norte de Niterói. Ambos tenían 32 años de edad. Ambos estaban casados con hijos y ambos gozaban de excelente reputación en su comunidad como profesionales competentes y personas respetables. Habían viajado juntos a Niterói 3 días antes, el 17 de agosto, supuestamente para comprar suministros electrónicos para su pequeño negocio de reparación de televisores. Sus familias no sospecharon nada extraño cuando partieron esa mañana con una suma considerable de dinero en efectivo, aproximadamente el equivalente a 3 meses de salario para las compras planificadas. La investigación de sus últimos movimientos reveló un patrón de comportamiento que no correspondía en absoluto con un simple viaje de compras comerciales. Al llegar a Niterói, los hombres compraron impermeables idénticos en una tienda del centro, a pesar de que el pronóstico del tiempo no indicaba lluvia. Posteriormente, adquirieron una botella de agua mineral y regresaron el envase vacío para comprar otra botella más. Este detalle aparentemente insignificante se volvería crucial cuando los investigadores descubrieron que los cuerpos no mostraban signos de deshidratación.
sugiriendo que el agua había sido consumida para un propósito específico, posiblemente para ingerir alguna sustancia. Finalmente, los testigos los vieron ascender por la ladera del Morro do Vintem a última hora de la tarde, cargando los impermeables y lo que parecía ser un maletín. Junto a los cuerpos, la policía encontró varios objetos que transformaron el caso de una muerte misteriosa en un enigma que desafiaba toda explicación racional. Había un pequeño cuaderno con anotaciones técnicas sobre componentes electrónicos, lo cual era consistente con su profesión. Pero también había una hoja de papel con instrucciones crípticas escritas a mano que parecían ser algún tipo de ritual o protocolo. El texto, que se ha convertido en uno de los documentos más analizados y debatidos de la ufología brasileña, instruía a los lectores a estar en el lugar especificado a las 18:30, ingerir las cápsulas después del efecto, proteger los metales y esperar la señal acordada. La naturaleza exacta de estas instrucciones nunca ha sido determinada. Las máscaras de plomo encontradas cubriendo los ojos de ambos hombres eran objetos rudimentarios, pero claramente fabricados con propósito específico. Cada máscara consistía en 2 piezas ovaladas de plomo cortadas toscamente y unidas con un cordón que pasaba alrededor de la cabeza. El plomo es conocido por sus propiedades de blindaje contra ciertos tipos de radiación, lo que llevó a algunos investigadores a especular que los hombres esperaban algún tipo de fenómeno luminoso o energético del cual necesitaban proteger sus ojos. Esta teoría se vio reforzada cuando se descubrió que Manuel y Miguel habían estado involucrados durante años en experimentos relacionados con lo que ellos llamaban contacto espiritual, utilizando equipos electrónicos modificados. La autopsia de los cuerpos no pudo determinar la causa de muerte. No había signos de violencia, traumatismo, envenenamiento por sustancias conocidas ni enfermedad aguda. Los órganos internos estaban en condiciones normales para hombres de su edad y constitución. No había marcas de inyección, quemaduras químicas ni evidencia de asfixia. Los niveles de alcohol en sangre eran insignificantes. Simplemente parecía que ambos hombres habían dejado de vivir simultáneamente sin causa aparente. El forense admitió públicamente que nunca había visto un caso similar y que no podía emitir un dictamen concluyente sobre qué había causado la muerte de los técnicos. Las investigaciones posteriores revelaron que este no era un incidente aislado, sino parte de un patrón perturbador. Exactamente el mismo día, en 1962, 4 años antes, otro técnico electrónico había sido encontrado, muerto en circunstancias similares en las afueras de Niterói, también usando una máscara de plomo casera y sin causa de muerte determinable. Este hombre, identificado como Hermes, era conocido en ciertos círculos esotéricos por sus intentos de construir dispositivos que supuestamente permitirían la comunicación con inteligencias extraterrestres. Los investigadores descubrieron que Manuel, Miguel y Hermes se conocían y habían participado juntos en experimentos de naturaleza no especificada durante los años anteriores a sus muertes. La teoría más difundida sobre el caso de las máscaras de plomo sugiere que los hombres eran miembros de un grupo esotérico que creía poder establecer contacto con seres de otros mundos mediante la combinación de dispositivos electrónicos, sustancias psicoactivas y rituales específicos. Según esta interpretación, las instrucciones encontradas junto a los cuerpos eran un protocolo para prepararse para una supuesta aparición o comunicación extraterrestre.
Las máscaras de plomo protegerían sus ojos de la intensa luminosidad que supuestamente acompañaría al fenómeno. Las cápsulas mencionadas en las notas podrían haber sido algún tipo de droga alucinógena o, más siniestro, un veneno que los hombres ingirieron voluntariamente creyendo que facilitaría su transición a otro plano de existencia. Sin embargo, ninguna autopsia toxicológica de la época tenía la capacidad de detectar todas las sustancias potencialmente involucradas. Brasil en 1966 no contaba con laboratorios forenses equipados para identificar compuestos exóticos o drogas experimentales. Cuando finalmente se realizaron análisis más sofisticados décadas después, los tejidos preservados estaban demasiado degradados para proporcionar resultados confiables. Algunos investigadores han sugerido que los hombres podrían haber sido asesinados por terceros, que luego escenificaron la escena para parecer un ritual suicida, posiblemente para encubrir un crimen relacionado con el dinero que llevaban o con información sensible que poseían. El caso de las máscaras de plomo de Niterói permanece sin resolver hasta el día de hoy, más de medio siglo después de los hechos. Los archivos policiales fueron eventualmente clasificados como caso cerrado sin conclusión, una admisión tácita de que las autoridades brasileñas nunca pudieron determinar qué sucedió en esa colina esa noche de agosto. Las familias de Manuel y Miguel nunca obtuvieron respuestas sobre cómo y por qué murieron sus seres queridos. El Morro do Vintém se ha convertido en un lugar de peregrinación para entusiastas de lo paranormal, que creen que algo extraordinario ocurrió allí, algo que trasciende nuestra comprensión convencional de la realidad. Ya sea que los técnicos electrónicos fueran víctimas de sus propias creencias, de sustancias desconocidas, de un asesino nunca identificado o de algo completamente inexplicable, su misterio continúa desafiando toda explicación racional. Septiembre de 1944. Estados Unidos estaba inmerso en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, con millones de soldados combatiendo en Europa y el Pacífico, mientras la población civil en casa enfrentaba racionamientos y sacrificios. En este contexto de tensión nacional, la pequeña ciudad de Mattoon, Illinois, con apenas 15,000 habitantes, se convirtió en el escenario de uno de los fenómenos más extraños y debatidos de la historia criminal americana. Durante aproximadamente 2 semanas, una figura misteriosa aterrorizó a los residentes, supuestamente paralizándolos con un gas anestésico antes de desvanecerse en la oscuridad sin dejar rastro. El primer ataque reportado ocurrió la noche del 1 de septiembre, cuando una mujer llamada Lynn Kearney despertó sintiendo un olor dulzón y paralizante que parecía filtrarse por la ventana de su dormitorio. Intentó levantarse de la cama, pero descubrió que sus piernas no respondían, como si estuvieran hechas de plomo. El pánico la invadió mientras permanecía inmóvil, consciente pero completamente incapaz de moverse o gritar pidiendo ayuda. Cuando su esposo, un taxista que trabajaba el turno nocturno, llegó a casa horas después, encontró a Lynn semiconsciente y aterrorizada. Al examinar el exterior de la vivienda, Bert Kearney reportó haber visto una figura alta y delgada huyendo del jardín hacia la oscuridad de la calle. La policía de Mattoon inicialmente trató el incidente como un caso aislado de intoxicación accidental, posiblemente causada por alguna fuga de gas industrial de las fábricas cercanas. Sin embargo, esta explicación se derrumbó rápidamente cuando comenzaron a llegar reportes similares de toda la ciudad.
La noche siguiente, una familia del lado norte de Mattoon reportó el mismo olor paralizante y la misma incapacidad temporal para moverse. Al día siguiente, otra familia fue afectada y otra más al siguiente. En menos de una semana, la policía había registrado más de una docena de incidentes con testimonios notablemente consistentes. Un olor dulce y floral, parálisis temporal de las extremidades inferiores, náuseas y, en varios casos, avistamientos de una figura sombría cerca de las ventanas. Los periódicos locales, hambrientos de noticias en una época dominada por los reportes de guerra, se lanzaron sobre la historia con entusiasmo sensacionalista. El Mattoon Daily Journal Gazette publicó titulares cada vez más alarmantes. «Anestésico misterioso ataca a mujer», gritaba uno. «El gasista fantasma vuelve a atacar», proclamaba otro. Cada edición contenía nuevos testimonios de víctimas, descripciones del supuesto atacante y especulaciones sobre su identidad y motivos. La cobertura mediática transformó lo que podría haber sido una serie de incidentes locales en un fenómeno de pánico masivo que capturó la atención de todo el estado de Illinois y eventualmente del país entero. La histeria colectiva se apoderó de Mattoon con una velocidad aterradora. Los residentes comenzaron a formar patrullas nocturnas armadas con escopetas, rifles y cualquier arma que pudieran conseguir. Las ventas de cerraduras, pestillos y sistemas de seguridad se dispararon. Familias enteras dormían con las ventanas selladas a pesar del calor sofocante de finales de verano. Los hospitales locales reportaron un aumento dramático en pacientes que afirmaban haber sido víctimas del gas misterioso, aunque los médicos no podían encontrar evidencia física de intoxicación en la mayoría de los casos. Rumores salvajes circulaban por las calles, que el gasista era un espía nazi, que era un científico loco, que era un asesino en serie preparando algo mucho peor. La policía de Mattoon, completamente superada por la situación, solicitó ayuda del FBI y de expertos químicos del estado de Illinois. Los investigadores federales tomaron muestras de aire en las ubicaciones de los supuestos ataques, analizaron las telas de las cortinas y ropas de cama de las víctimas, buscando residuos químicos, e interrogaron extensivamente a todos los testigos. Sus conclusiones fueron desconcertantes. No encontraron evidencia de ningún agente químico conocido que pudiera causar los síntomas descritos. Ningún gas anestésico disponible en 1944 podía ser dispersado de la manera reportada. Afectar solo a ciertas personas en una habitación mientras dejaba a otras intactas y desvanecerse sin dejar residuos detectables. A medida que pasaban los días sin capturas ni pistas concretas, la naturaleza de los reportes comenzó a cambiar de maneras reveladoras. Los testimonios se volvieron cada vez más dramáticos y contradictorios. Algunas víctimas afirmaban que el gasista las había atacado múltiples veces en la misma noche. Otras describían al atacante de maneras físicamente imposibles, como siendo simultáneamente alto y bajo, gordo y delgado. Varias personas reportaron haber sido gaseadas sin que nadie más en la misma habitación se viera afectado. Los investigadores comenzaron a sospechar que estaban presenciando algo mucho más complejo que una simple serie de ataques criminales. El 16 de septiembre, apenas 2 semanas después del primer incidente reportado, el comisionado de policía de Mattoon emitió un comunicado público extraordinario.
Declaró que la investigación había concluido que no existía ningún gasista fantasma, que los síntomas reportados eran el resultado de histeria masiva exacerbada por la cobertura sensacionalista de los medios y que cualquier persona que presentara reportes falsos sería procesada por interferir con las labores policiales. La reacción fue inmediata y predecible. Muchos residentes se indignaron, insistiendo en que sus experiencias habían sido reales. Sin embargo, los reportes de ataques cesaron casi completamente después del comunicado policial. Los sociólogos, psicólogos e historiadores han analizado exhaustivamente el caso del gasista fantasma de Mattoon durante las décadas posteriores, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más estudiados de histeria colectiva en el siglo XX. La teoría predominante sugiere que el estrés de la guerra, combinado con reportajes sensacionalistas y la natural tendencia humana a confirmar amenazas percibidas, creó un ciclo de retroalimentación donde los miedos imaginarios se manifestaban como síntomas físicos reales. Los síntomas de parálisis y náuseas reportados son consistentes con ataques de pánico severos, no con exposición a agentes químicos. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. Los escépticos de la teoría de histeria colectiva señalan que los primeros reportes, antes de la cobertura mediática intensa, presentaban síntomas notablemente específicos y consistentes que difícilmente podrían haber sido inventados o sugeridos. Algunas víctimas sufrieron efectos documentados por médicos, incluyendo irritación de garganta y ojos enrojecidos que persistieron durante días. Un pequeño número de investigadores mantiene que pudo haber existido un atacante real durante los primeros días, cuyas acciones fueron posteriormente amplificadas y distorsionadas por la histeria que él mismo había iniciado. El caso del gasista fantasma de Mattoon permanece técnicamente sin resolver. Ningún sospechoso fue jamás identificado. Ninguna sustancia química fue definitivamente aislada. Y la pregunta de qué sucedió realmente en esas noches de septiembre de 1944 continúa generando debate entre historiadores y criminólogos. Hemos llegado al final de este viaje por 5 de los casos más perturbadores e inexplicables que permanecen sin resolver en los archivos policiales del mundo. Desde las amenazantes cartas del vigilante de Westfield, que aterrorizó a una familia estadounidense en pleno siglo XXI, hasta el misterioso gasista que paralizó a toda una comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos casos nos recuerda una verdad incómoda. El mundo está lleno de preguntas que quizás nunca serán respondidas. El vigilante de Westfield demostró que incluso en la era de las cámaras de seguridad omnipresentes, el análisis de ADN y la vigilancia digital, un acosador determinado puede operar con total impunidad si conoce las debilidades del sistema. Las cartas de Circleville nos enseñaron que los secretos tienen un poder devastador y que quien los controla puede destruir vidas sin jamás mostrar su rostro. La mujer de Isdal nos confrontó con la posibilidad escalofriante de vivir y morir completamente anónimos, borrados de la existencia por fuerzas que nunca comprenderemos. Las máscaras de plomo de Niterói nos abrieron una ventana a un mundo donde la fe ciega en lo desconocido puede conducir a la muerte de maneras que desafían toda explicación científica. Y el gasista fantasma de Mattoon nos demostró que a veces el verdadero monstruo somos nosotros mismos, nuestros miedos colectivos manifestándose como amenazas tangibles. Estos 5 casos comparten características que los hacen particularmente inquietantes.
En todos ellos, las autoridades hicieron esfuerzos significativos por encontrar respuestas, dedicando cientos o miles de horas de investigación, consultando expertos de múltiples disciplinas, aplicando las técnicas forenses más avanzadas disponibles en su momento. Y en todos ellos, esos esfuerzos terminaron en callejones sin salida, frustraciones y expedientes cerrados con la palabra sin resolver estampada en sus portadas. No se trata de casos olvidados por incompetencia o negligencia, sino de misterios que genuinamente trascienden nuestra capacidad de comprensión. Lo que hace verdaderamente aterrador a estos casos no son los crímenes en sí mismos, sino lo que revelan sobre los límites de nuestro conocimiento y control. Nos gusta creer que vivimos en un mundo ordenado, donde los criminales son eventualmente capturados, las víctimas obtienen justicia y la verdad siempre sale a la luz. Estos casos destruyen esa ilusión reconfortante. Nos muestran que hay depredadores que caminan entre nosotros sin ser detectados, secretos que mueren con quienes los guardan, y fenómenos que simplemente no encajan en ninguna explicación racional. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra de estas historias escalofriantes, entonces eres parte de un grupo selecto de personas que no temen enfrentar lo desconocido. Ahora necesito pedirte algo muy importante. Si este contenido te ha mantenido al borde de tu asiento, si quieres que continúe investigando y trayendo más casos como estos, por favor presiona el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Dale like a este video, compártelo con todos aquellos que aman los misterios sin resolver y déjame un comentario contándome cuál de estos 5 casos te pareció más perturbador y por qué. También quiero saber desde qué rincón del mundo me están viendo esta noche. ¿Están en México, Argentina, España, Colombia, Chile, Perú? ¿Están viendo esto a las 3 de la madrugada incapaces de dormir? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero conocerlos y saber qué otros misterios les gustaría que investigue. Recuerden, si llegamos a 100 likes en este video, les prometo traer más casos verídicos de terror que siguen sin resolver, historias que les quitarán el sueño y los harán cuestionar todo lo que creen saber sobre el mundo. Hasta la próxima, valientes. Y recuerden, no todos los monstruos viven debajo de la cama. Algunos nunca son encontrados.